En la situación contextualizada nos plantea que somos parte de un equipo de colaboradores de la empresa Comutel. Es una empresa especializada en la fabricación e instalación de torres de comunicación. Se nos asigna dos situaciones, al cual contiene una serie de preguntas donde tenemos que mostrar los resultados y las conclusiones. En la situación 1, la empresa transporta 198 toneladas de cable de acero desde la ciudad de Arequipa a Cusco, haciendo uso de los servicios de camiones, de las cuales la capacidad del camión A es de 9 toneladas, la capacidad del camión B es 2/3 de la capacidad del camión A, y el número total de viajes es igual a 27. La primera pregunta: ¿cuántos viajes realizó cada camión? El número de viajes que realizó el camión A lo llamamos X y el número de viajes que realizó el camión B lo llamamos Y. Entonces, el segundo dato, tenemos que la suma de los números de la cantidad de viaje es igual a 27. También tenemos que la cantidad total de toneladas es igual a 198, por lo cual obtenemos dos ecuaciones. A partir de ello, a través del método de sustitución, podemos hallar el valor de X y el valor de Y, resultándonos el valor de X 12, el valor de Y 15, que representa la cantidad de viajes tanto del camión A como del camión B. La pregunta B: ¿cuántas toneladas de cable de acero transportó el camión de mayor capacidad? Se sabe que el camión de mayor capacidad es el camión A. Para hallar la cantidad de toneladas que transportó, sería una multiplicación de la cantidad de viajes por la capacidad, resultando 108 toneladas. La pregunta C: ¿qué parte del total de toneladas transportadas le corresponde al camión de menor capacidad? Si el camión A es de mayor capacidad, por lo tanto el camión B es el de menor capacidad. Entonces, a través de una diferencia podemos calcular la cantidad de toneladas que transportó el camión B, que viene a ser 90 toneladas. Como nos pide qué parte representa del total, lo expresamos en fracción: 90 entre 198, dándonos 5 entre 11. La pregunta D: suponiendo que usted tenga que recibir una factura por el servicio de transporte, ¿cómo debería ser llenada dicha factura? Considerar la siguiente tarifa de transporte por viaje: el camión A 1102,5 soles y el camión B 735,75 soles. Podemos ver la descripción de los cables de acero transportados tanto por el camión A como por el camión B, el precio unitario, el importe, y a partir del cual podemos hallar el valor de venta, el valor del IGB y el importe total. En la situación 2, en esta situación se plantea que la empresa Comutel ha participado en un proyecto de instalación de torres de comunicación en diferentes distritos de la ciudad de Cusco. La cantidad de torres que han instalado es 125. Los puntos de amarre del cable en el piso tienen una separación de 12 metros. Y por último, tenemos como dato también los puntos de amarre del cable a la torre, que lo divide en 3 partes iguales. En la primera pregunta de la situación 2 nos dice: calcule la distancia del amarre en el piso del cable más largo al pie de la torre. Entonces, bajo las propiedades del triángulo notables, en este caso de 30 y 60, podemos establecer relaciones
entre los diferentes lados del triángulo, en lo cual la distancia del pie de la torre hacia el amarre en el piso del cable nos daría 2h raíz de 3, pero tenemos como dato que la suma, o mejor dicho, la separación entre la distancia de amarre en el piso de los cables es igual a 12. Entonces en el gráfico podemos sumar h raíz de 3 más 2h raíz de 3, lo cual podemos igualar a 12, obteniendo el valor de h, 12 entre 3 raíz de 3. Entonces lo que nos preguntan, la separación sería igual a 2h raíz de 3, donde h vale 12 entre 3 raíz de 3, dándonos un valor de 8 metros, que es la separación. En la pregunta B nos pide calcule la altura de la torre. La altura de la torre queda determinada por 3h. Reemplazando el valor de h tenemos como resultado final 6,92 metros. En la pregunta C nos pide calcular la longitud de cada cable. El cable menor nos resulta 2h, siendo 4,61 metros. Y el cable de mayor longitud nos resulta 4h. Y reemplazando el valor de h también podemos obtener el valor que viene a ser 9,23 metros. En cuanto a la pregunta D, nos piden cuántos metros como mínimo se necesitará para la instalación de las torres de comunicación. Para la instalación de 125 torres de comunicación. Para hallar la cantidad de cable mínimo que se va a necesitar, tendríamos que multiplicar la cantidad de torres por la cantidad de cable por cada torre, obteniendo 1730 metros que necesitaríamos como mínimo para instalar 125 torres. En cuanto a la pregunta E, nos dice cuánto varía la cantidad total de metros de cable de acero necesarios para 125 torres de comunicación si el ángulo de elevación de los cables respecto al suelo es 37 grados. Entonces procedemos de la misma forma como cuando los ángulos de elevación de los cables era de 30 grados. En este caso utilizaremos los triángulos notables de 37 y 53, obteniendo como total de cable que se tendría o que se utilizaría para instalar una torre sería 15 metros. Entonces, esta cantidad lo multiplicamos por 125 torres que queremos instalar, nos daría 1875 metros. Entonces la diferencia entre considerar un ángulo de elevación de 30 y 37 sería 145 metros.